Hola muchachos, muy buenas noches. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a iniciar con algunos anuncios. En primer lugar, bueno, contarles que frente a las notas, tenemos la próxima semana el primer parcial de la asignatura. El primer parcial va a ser pues sobre todos los temas que hemos visto en clase, la funcionalidad y la utilidad de la historia, desde lo teórico y desde lo social. Vamos también a preguntar sobre esa cronología de la independencia que vimos en el inicio de la clase, ya pues adentrándonos en el contexto nacional. Después, cómo se vino consolidando la Nueva Granada y cómo en medio de esa consolidación aparecen una serie de guerras civiles, y ahí pues destacamos algunas de las más importantes, y cómo en medio de esas guerras civiles aparecen los dos partidos políticos, y más o menos pues tratamos también de esbozar las ideologías que pregonan o que pregonaron en sus inicios estos dos partidos. Ahí vamos. Entonces la idea es que esos temas, más el tema de hoy, que es todo lo de la hegemonía conservadora, y si alcanzamos la hegemonía liberal, pero creería que vamos hasta la hegemonía conservadora, entrarían en el primer parcial. Recuerden que yo les había dicho que la nota tenía las siguientes fuentes para su ponderación. La mitad de la nota está constituida por todas las actividades complementarias que tienen lugar en el aula virtual. En nuestro caso van a ser dos actividades. La primera, una actividad que se hizo sobre, que se denominó Recordando Nuestra Historia, la cual ya está calificada en el aula. Y la otra actividad es un quiz de repaso que voy a dejar el día de mañana sobre estos temas que se han visto en la clase. Ese quiz tiene 3 intentos. La nota que queda es la mayor nota, entonces pues esa será la segunda actividad. Y por supuesto el parcial, que constituye el otro 15% del primer corte. Recordemos también que ustedes han ido ganando unas décimas por la revisión de prensa, así que eso también será sumado a la nota final del primer corte. Quería iniciar con esto. ¿Qué vamos a hacer dentro de 8 días? Dentro de 8 días vamos a vernos aquí, por supuesto, a las 8 de la noche. Yo les doy algunas orientaciones sobre el parcial, el cual va a ser presentado por el aula virtual. Y entonces la idea es que pues lo presentemos paralelamente. No se vayan a desconectar ese día del Zoom. Lo presentan, el tiempo de presentación es de 1 hora, de 8 a 9. Y pues yo estaré aquí atendiendo todas las dudas a que haya lugar. Quien vaya terminando va pues saliendo de la clase, básicamente. Eso sería pues lo que respecta al primer parcial y a las notas. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, es que estuve mirando sobre las diapositivas porque digamos que es un material de apoyo, uno no alcanza a tomar muchos apuntes, ¿no es cierto? Entonces, Sí. Material de apoyo lo estuve tratando de mirar si lo encontraba y no lo vi, profe. ¿Será que lo puede subir? Las clases están grabadas. Las clases están grabadas. Ustedes se pudieron suscribir a mi canal. Yo lo que sí voy a subir son unas lecturas complementarias de David Bushnell, sobre todo, que me gusta mucho.
en el cual me baso mucho para mis clases, pero las clases están grabadas, yo les envié mi canal de YouTube. Alejandra, ¿tú me podrías hacer el favor de compartirles el canal de YouTube a ellos para que por favor Sí, señora. lo revisen, se suscriban y lo revisen? Exactamente. Entonces, sí les pido el favor de que veamos las clases. Ahí está, pues, como todo lo que hemos dicho en una mediana profundidad, porque pues esta no es una clase de historia de Colombia, pero pues ahí está básicamente. Bueno, y trataré de subir la lectura de Bushnell, que pueda servir como, sobre todo como profundización de los temas. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar inicio a la revisión de prensa. ¿Quiénes trajeron noticia hoy? Cristian Camilo y Angie Fernanda. Listo, muy bien. No podemos dar lugar a muchas noticias porque pues la idea es que podamos entrar en materia. 8:15, 8:20 a más tardar para que iniciemos la clase. Entonces dejémoslo hasta ahí. Profe, Cristian Camilo, una pregunta. dame un momento, por favor. Cristian Camilo, Angie Fernanda y José Roney. Vamos con ellos. Sí, cuéntame. Se supone que todos no podemos participar pues al mismo tiempo con las noticias. ¿Eso quiere decir que los compañeros que hacen noticias van a tener más puntaje en ese corte que los demás? Claro. ¿O cómo se va a hacer eso ahí? Claro, William. Todos han tenido la oportunidad de participar con noticia. Todos. Bueno, otra pregunta. ¿Y los que no han participado en la próxima participarán y dejan participar? O sea, ¿los que ya participaron no van a participar en la próxima? ¿O cómo va a ser? Pues aquí yo dejo participar al que levante la mano. Sí. Claro. Pues igualmente, Claro. pues pues la vez pasada yo no di la noticia, pero sí expliqué la noticia de una compañera, ¿no? Pues no sé. No, la idea es traer la noticia. Yo se los dije desde el principio de la clase. Sí, yo entiendo eso. Pero pues más pregunta era sobre eso, porque digamos, pues si es por noticias, somos que 20 y algo de estudiantes y pues no, a máximo que 2, 3 personas por día, yo creería. Por clase. Pero igual Sí. esto lo vamos a seguir haciendo a lo largo del semestre, ¿no? Listo, profe. Ajá. Esa era una pregunta que tenía ahí. Ok, William. ¿Y tenías otra pregunta? No creo. Pues por ahora no creo. Pues lo más importante era eso, preguntar eso, porque como dice que es nota igual. No, no es Entonces, nota. No es nota, son unas décimas. 0.3. ¿por noticia? Sí, señor. Bueno, listo, profe. Era eso. Vale, William. Ok. Bueno, entonces vamos con Cristian. Cristian Camilo. Te escuchamos. Espérame un momentico, por favor. Yo ubico aquí el listado de asistencia porque eso sí es clave. Un momentico. (71F). A ver. Profe, Sí. es que ahí en el canal de YouTube no aparecen los videos. ¿En el canal de YouTube qué? Los de las clases. Se te escucha mal. Profe, No vemos los videos. que no ven los videos. Claro, ahí están. Claro que sí. Y están por fechas. A ver, un momentico, yo les vuelvo a mandar la dirección de mi canal. Ahí están los videos. Dice 2022, clase Contexto Nacional y Global y la fecha. Por la fecha ustedes se rigen cuál es la clase de ustedes.
denme un momentico, ya les comparto nuevamente la dirección. Tienen que suscribirse, ¿no? Para que les funcione. A ver. Ah, Cristian ahí ya lo compartió. Ok. Cristian, ¿a ti te aparecen los videos? Sí, señora. Sí, ahí están. Listo, muy bien. Ya no tengo necesidad de compartirlo. Entonces, ahora sí, espérame. Ya. Entonces, ahora sí, Cristian, sí te escuchamos. Ya te escuchamos. Listo, dale. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi noticia va dirigida a la cuestión de los masacres que se han presentado en el 2020 en Bogotá y en Colombia alrededor. Se ha presentado cerca de 43 masacres en Colombia en lo que va del 2020. En las últimas que se han presentado, el sábado 8 de agosto, en Nariño, en la parte sur de Nariño, en un colegio de Leiva, hubo asesinatos de Cristian Caicedo y de Michael Ibarra, que son de 12 y de 17 años. Aparte de eso, el 11 de agosto encontraron 5 cuerpos de jóvenes entre los 14 y los 15 años, torturados. Esto es en el Llano Verde, en la parte suroriente de Cali. Se dice que fue por los conflictos entre bandas del microtráfico de drogas. Aparte, el domingo 16 de agosto amanecieron con la noticia de la masacre de 8 jóvenes en Samaniego, un municipio que queda en Nariño, donde durante años se reporta la creciente presencia del ELN, que hoy es una de las guerrillas que se sigue presentando y que está aumentando todas estas cuestiones. Se han presentado pues también más de 20 homicidios en 2 meses en Samaniego, una localidad que dicen que es un punto estratégico del tráfico de la cocaína y que ha aumentado recientemente en nuestro país. Según todo esto, según Indepaz, que es un centro de estudios sobre los conflictos, 971 indígenas, campesinos, afrodescendientes, sindicalistas, mujeres, ambientalistas, fueron asesinados entre el 24 de noviembre del 2016 y el 15 de julio del 2020, sin sumar las que se han presentado últimamente, que son en el 21 y el 22 de agosto, igualmente en el departamento de Nariño, en el municipio de Tumaco, en la vereda Guayacán, 6 jóvenes asesinados. Eso fue el día 22 de agosto, el 21 otras 6 víctimas. En Cauca, en el Tambo, 6 cuerpos más sin vida fueron encontrados. Y aparte, otra vez el día 21 de agosto, otras 5 víctimas en Arauca, de una masacre que ocurrió pues este año, a casi 40 kilómetros del casco urbano. Esto es lo que pues, evidencia es el conflicto que se ha venido presentando en el transcurso de la historia de Colombia por las guerrillas, las autodefensas, y uno mira, si ustedes se dan cuenta, lo que el presidente dice, nuestro presidente Duque, que dice que no, que la gente habla de masacres, pero que eso no son masacres, sino que son homicidios colectivos para él, que a él como que no le da importancia a eso. Y esa es mi noticia, hacer reporte y resaltar por las masacres que se han venido presentando. Gracias, Cristian, así es. Es una situación muy delicada, creo que ya habíamos comentado en alguna oportunidad. Es una situación muy delicada porque esas son regiones donde, esa es como una Colombia chiquita donde confluyen todos los actores, ELN, FARC, paramilitarismo, tenemos el cartel de Sinaloa, tenemos las bandas criminales,
Son regiones de frontera, muchas olvidadas. Hay una muy débil presencia del Estado. El narcotráfico, pues, ha sido por años la economía ilegal de estas regiones. Entonces, pues, es una situación muy complicada en el país, que puede tener muchas causas y, por supuesto, que merece que ojalá desde el gobierno se crearan una especie de comisiones especiales que gobernaran desde allá, inclusive atendiendo la situación tan particular y tan urgente de estas regiones que por años desafortunadamente han puesto muchos muertos en el país. Es una Colombia chiquita, ahí tenemos de todo, tenemos problemas de tierras, tenemos problemas de desempleo, tenemos el problema del narcotráfico, tenemos la emergencia, la actuación de todos estos grupos alzados al margen de la ley, hay contrabando, hay una inequitativa repartición de la tierra y lo que hay entonces es concentración de la misma, una ruralidad muy también abandonada, son múltiples causas. Gracias a Cristian. No he llamado a lista. Yo llamo a lista dentro de 8 días. Ya la otra semana empiezo a llamar a lista porque estamos todavía en el tema de matrículas, entonces no tenemos un listado del todo consolidado. Es como la última noticia que tengo de la facultad. Vamos con Angie Fernanda Cruz. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos. Bueno, mi noticia es sobre el país de Somalia, esto es en África Occidental. No, es oriental. Sí, oriental. En este caso, bueno, la noticia es una nueva ley podría permitir el matrimonio de niñas de hasta 10 años. Bueno, ellos tienen un dicho, una niña debería casarse o estar en la tumba. A pesar que la Constitución de Somalia prohíbe el matrimonio infantil y el país se comprometió en tratados internacionales a combatirlo en este año, en agosto, el Parlamento presentó un proyecto de ley que permitiría que las niñas y los niños deberían casarse antes de alcanzar la pubertad, es decir, con menos de 10 años o con 10 años. El proyecto fue criticado por organizaciones como Naciones Unidas y parlamentarios. Porque ante contrato, los derechos humanos de los menores sobre todo afecta más a las niñas y adolescentes con las uniones tan tempranas. Llegan, ejemplo, embarazos y no están preparadas ni física ni mentalmente. Además, su desarrollo personal y profesional se ve impedido. El proyecto se está trabajando desde el 2013 y en un principio pretendían proteger la infancia de los delitos sexuales y también del matrimonio temprano, pero quedó pues en borradores y en semanas volvió a retomar, es decir, en semanas anteriores, en el mes de agosto, volvió a retomar pues como tal la promesa de que tenían que casarse antes de llegar a su pubertad y por ende pues generó controversias. La propuesta también sorprende porque choca con otra, choca aprobada por unanimidad en el 2018. ¿Qué pasa? Ahí pretendían evitar las uniones tempranas y las agresiones sexuales, pero no se llegó a ninguna promulgación. Esto sería un retroceso y pues una sentencia ante la ONU. Y bueno, un dato, según el Ministerio de Planeación y Desarrollo Económico, el 35% de las chicas somalíes se casan antes de alcanzar la mayoría de edad, es decir, antes de los 18, y el 16% antes de cumplir los 15. Durante esta pandemia se ha reportado un aumento de los casos de matrimonio infantil, la violencia de género y la mutilación genital también aumentaron. Esta como tal es la noticia que quería compartir, pues ya en este caso el país sufre pues una crisis, pues ya sería más
sí, más que todo a nivel de humanidad. Allí las mujeres son sometidas a lo que indique el hombre, ya que el hombre, pues, a ellos o bueno, ellos pagan por haber casado a pues, a una menor que sea de un templo, mejor dicho, que sea sana, y por ende, por eso es que las casan de temprana edad, y por ende, pues ellos económicamente trabajan y pues obtienen mucho más dinero que las mujeres. A las mujeres allá no les dejan trabajar, lo único que hacen con ellas, pues en tiempos antiguos, es seguirlas vendiendo. Gracias por la noticia, Fernanda. Ahí es donde cobra vigencia un debate que se viene planteando sobre todo los internacionalistas sobre hasta dónde llega la soberanía del Estado y en dónde puede entrar o en dónde pueden entrar las organizaciones intergubernamentales que constituimos. Ese es el gran debate, porque uno sí estaría mucho más dispuesto a que cuando hay una violación flagrante a los derechos humanos, indiscutiblemente las organizaciones intergubernamentales puedan entrar sin ningún tipo de restricción, precisamente para aplicar allí ese derecho internacional en el que nos hemos puesto de acuerdo y garantizar los derechos humanos que no puede garantizar el Estado-Nación. Es un debate que todavía no se ha logrado solventar, y que por supuesto también cobra toda la vigencia por la pandemia en la cual vivimos, donde también se ha cuestionado mucho el papel de las organizaciones intergubernamentales para categorizar este tipo de enfermedades infecciosas respiratorias como una nueva amenaza a la seguridad de las naciones y por ende a alentar a los países a que tomen decisiones más de fondo para contrarrestar esta nueva amenaza. Gracias, Angie. Vamos con José Roney. Doctora, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches. La noticia que traigo está fundamentada y enfocada a la discriminación racial que se está presentando en los Estados Unidos. Y dice el espectador internacional, masivas manifestaciones antirracistas en Washington acorralan a la futura reelección del presidente Trump. Estas manifestaciones quizás sean de las más grandes debido a la indignación que se reavivó este domingo después de que policías dispararan por la espalda a un ciudadano de raza negra cuando fueron a arrestarlo. Esto originó grandes protestas por la discriminación racial. Estas manifestaciones ya completan varios días de protesta. Acá se observa cómo después de tantas manifestaciones por racismo se siguen presentando las mismas problemáticas. El 25 de mayo murió asfixiado un hombre negro, George Floyd, por un policía. Esta semana otro hombre, o sea, el que le dispararon por la espalda, Jacob Black, recibió varios disparos. Según versiones médicas es posible que nunca vuelva a caminar. Y mi noticia nacional hace referencia a gobierno presta a Avianca 370 millones de dólares, mientras que a los microempresarios colombianos les niegan toda clase de posibilidades de crédito en los bancos para que se genere nuevamente el empleo y se reactive la economía en el país. Gracias, profe. Candente tema, José Roney. Muy bien. Quería preguntar, es que no he tenido tiempo, la verdad, de ver noticias internacionales. ¿Cómo irán las dos campañas en Estados Unidos? ¿Qué sondeos tenemos de eso? Digamos que precisamente estas manifestaciones han hecho que el presidente Trump pues vaya bajando en las encuestas, ¿no es cierto? Debido pues a que no ha habido como ese control como a esas sanciones hasta ahora como tal, lógico que es un proceso para los
señores policías que afectaron a estas personas, pero sí se ha bajado en un porcentaje eh, la posibilidad del presidente Trump, ¿no es cierto? de la reelección, claro. Sí, correcto. Claro, y aunado a eso, pues el tema del mal manejo que se le dio a la pandemia, pues desde un principio desconociendo el virus, privilegiando lo económico sobre la vida humana, y ahora pues estas conductas tan xenófobas, el desempleo absolutamente disparado. Sí, las condiciones son muy adversas. Muy bien. Gracias, José Roney. Muy bien. Bueno, muy amable. Gracias. Y vamos con Jennifer y dejamos hasta ahí, porque van a ser las 8:30. Entonces, Jennifer, te escuchamos. No, profe, yo ya había ¿Sí? esto en clase pasada, sí, sino que le quería hacer una pregunta a la compañera que de qué fue, porque no escuché bien. ¿Nos vuelves a repetir, porfa, que no te escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. No, que yo ya puse la noticia la semana pasada, pero quería preguntarle a mi compañera que de dónde es la fuente de la noticia, porque no escuché para investigar, para leer. Sí. Sí. Sí, no, yo tampoco escuché de dónde es la fuente. Si nos puedes repetir, porfa. Sí, señora, es Next. No sé, no la sé pronunciar. Ya la copio en el chat. Ya la copias en el chat. Ok. Sí, ya la ¿Listo? copio en el chat. Gracias. Y creo que Juan Ricardo, entonces ahí podríamos darle el espacio a Juan Ricardo para que participe. Juan Ricardo. Hola, mi profe, buenas noches. Hola, compañeros. Ok. Bueno, quería compartirles la noticia que en la última semana ha tenido mayor trascendencia a nivel nacional. Tiene que ver precisamente con el decreto 1174 del 27 de agosto del 2020, por el cual en estos momentos se está generando bastante discordia entre algunos sectores de nuestro país, entre ellos sobre todo los gremios de sindicatos, teniendo en cuenta que en estos momentos aún hay una deficiencia frente a lo que realmente busca este decreto. Si es verdad una flexibilización laboral y tratar de disminuir esas brechas salariales o incluso esas brechas que existen entre los que tienen empleo y aquellos que no, o lo que el gobierno ha llamado el piso de protección social, pero que realmente lo que le apunta es a una forma de precarización del empleo. ¿En qué orden? O pues de pronto en qué se sustenta la noticia, que la estoy tomando de la revista Dinero, pues que precisamente el debate gira en torno a si realmente esto va a contribuir realmente a disminuir la tasa de desempleo en el país, o lo que trata es de mejorar la imagen de, evidentemente, un gobierno nacional que pues ha dado mucho de qué hablar en este año. Por supuesto, la noticia gira en torno también a que muchas veces estos decretos son emitidos con el único fin de tratar de garantizar pues el ingreso per cápita de cada, y obviamente precarizar cada una de las situaciones que nosotros pues como generalmente tenemos como empleados. Entonces se nos vende el discurso en temas de flexibilización y el pago por horas, cosa tal de que tú elijas el trabajo que quieres, la hora que tú quieras, pero realmente a futuro se está pensando este tipo de decretos, y en ese orden de ideas pensarnos si este tipo de horas de flexibilización le están apuntando a que nosotros tengamos un salario mínimo vital, si podemos poder contribuir a la pensión, si vamos a tener una seguridad social, y realmente si esto le apunta a una justicia social o simplemente es un decreto emitido para mejorar la imagen del gobierno actual. Esa es la noticia. Por favor, ¿no recuerdas el número el decreto ya está en firme? El decreto por acá, donde lo veo, ya está escrito y aparece que está aprobado. Pero pues, lo raro es que, claro que sí, el decreto 1174 del 2020 es del 27 de agosto. Ya les comparto también la noticia y el decreto. Listo. Bueno, perfecto. Igual aquí voy a copiarlo para revisarlo. Claro, mi profe. Decreto 1174 del 2020. Perfecto. Hay que revisarlo.
Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Permítame, por favor. Esto no permite, ¿cómo es esto? A ver. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar a hablar sobre la hegemonía conservadora que tuvo lugar entre 1880 y 1930. El primer presidente que tuvo esta hegemonía fue Rafael Núñez. Rafael Núñez, un conservador radical ortodoxo. De hecho, el himno del Partido Conservador se lo deben a Rafael Núñez. Y es conocido su mandato como el periodo de la regeneración. Colombia venía de varias constituciones que oscilaban entre el centralismo, el federalismo, la relación estrecha entre el Estado y la Iglesia, la separación entre las dos, el libre cambio, el proteccionismo, de tal manera que Rafael Núñez decide en su gobierno expedir la Constitución del año 86, una constitución conservadora que trata de profundizar en la descentralización, un presidencialismo fuerte, un presidencialismo a tal punto que coopta casi todos los poderes públicos, una constitución que reconoce nuevamente esa relación estrecha que debe existir entre el Estado y la Iglesia, y que le permite inclusive al clero administrar bienes públicos. También se restringe la libertad de prensa durante este gobierno y en esta constitución. Aquel que subvirtiera el orden, aquel que quisiera conspirar contra el gobierno establecido, pues no tenía cabida dentro del espectro de los medios de comunicación del país. A ver, ok. Se establece la pena de muerte, inclusive en esta Constitución, y se establece la pena de muerte para aquellos que conspiren contra la nación. Lo que se dice es que los conservadores utilizaron esa premisa también para, en la Guerra de los 1000 días, matar a muchos soldados liberales porque los consideraban conspiradores. En esta Constitución también los departamentos pasan a ser, las provincias, perdón, pasan a ser departamentos. Y recordemos pues que también era un momento en el que empieza a designarse desde el Poder Ejecutivo las autoridades locales, ¿no? Hasta el 91 con la elección popular de alcaldes. Bueno. Luego viene Carlos Holguín Mayarino, de 1888 a 1892. Básicamente, el logro de este gobierno fue mejorar la navegación por el río Magdalena. Se considera el río Magdalena como una ruta comercial muy importante, para los metales preciosos, para la madera, de tal manera que es una cara visible para la internacionalización del país y para fortalecer los nacientes tratados comerciales con países vecinos. Luego viene Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro, conservador radical,
gobierna desde 1892 hasta 1898. Básicamente lo que hace es profundizar en la Constitución del 86, muy amigo de Rafael Núñez, y se dedica a defenderse de la oposición liberal y de la misma oposición que le hace el Partido Conservador. Dentro del Partido Conservador había surgido una facción moderada, una facción que empieza a reconocer que la relación, por ejemplo, entre la Iglesia y el Estado debe ser mucho más funcional, más no de dominación. Una facción que empieza a reconocer que sí hay que garantizar la educación pública como uno de los primordiales derechos, que empieza a reconocer que se tiene que fomentar la libertad de pensamiento, porque definitivamente pues es un país absolutamente multiétnico, multicultural, y eso hace que pensemos distinto. Entonces, esa facción moderada del partido empieza a hacerle oposición a Miguel Antonio Caro, y el Partido Liberal, por supuesto, también al sentir esa constitución tan conservadora, tan de derecha, tan poco democrática. Él básicamente pues se dedica a defenderse y a profundizar en la Constitución del 86. Luego viene Manuel Antonio San Clemente de 1898 a 1900. Este señor solamente dura 2 años debido pues a que es derrocado por el conservador José Manuel Marroquín. Le estalla la guerra de los 1000 días, no logra darle un manejo de orden público a esa situación casi que de conmoción interior. Además porque pues él también era un hombre muy radical dentro del partido, no era prenda de garantía, por decirlo muy coloquialmente, no era garantía para el sector opositor. Entonces, pues es derrocado por Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín asume entonces la presidencia desde el año 1900 hasta el año 1904. Debe afrontar la guerra de los 1000 días y se concentra tanto en eso que descuida Panamá. No hay una presencia del Estado en Panamá, y eso, por supuesto, cataliza lo que después se va a conocer como la pérdida del Canal de Panamá. Y aquí quiero centrarme. Entonces, perdemos Panamá, y perdemos Panamá por múltiples causas. En primer lugar, pues ese abandono estatal. La oligarquía comercial panameña, al sentir ese abandono y al sentir que nosotros estábamos absolutamente enfrascados en unos conflictos políticos y no salíamos de eso, pues también impulsa la independencia. Conflictos políticos como por supuesto ese debate permanente entre liberales y conservadores, entre el proteccionismo y el libre cambio, entre el federalismo y el centralismo, lo que genera toda una inseguridad política y una inseguridad jurídica. Adicionalmente a eso, pues Estados Unidos, quien sí ve la oportunidad capitalista en el canal, aprovecha entonces esa división interna y por supuesto la quiebra de la compañía que había iniciado la construcción del canal. Y entonces ahí pues sucede lo siguiente: el canal de origen francés ya estaba quebrado en 1896, decide contratar un abogado norteamericano de apellido Cromwell para que convenciera al gobierno norteamericano de que le comprara sus propiedades. Cromwell ve la oportunidad comercial y económica, empieza todo un plan de lobby, por decirlo de alguna manera, con el gobierno americano, y a ese plan le denomina la americanización del canal. Se reúne con el gobierno, se reúne con los empresarios, entre ellos el banquero Morgan,
Y finalmente deciden en diciembre de 1899 fundar la compañía Company of America, quien se encargaría de terminar la construcción del canal. A su vez, el gobierno norteamericano hace una mala negociación para nosotros frente a la indemnización del canal. Se los indemniza con $25 millones, absolutamente cuestionable por toda la oposición del país, porque por supuesto esto no compensa monetariamente las ventajas geopolíticas, geoestratégicas, comerciales y económicas que representaba el canal. Y pues además de que nos indemnizan, por supuesto, cedemos toda la soberanía a Estados Unidos mediante el tratado Errán-Hay. Aquí quiero que veamos, la historia tiene muchas memorias que creo que hacen más valioso contar cuando la historia la cuentan quienes tienen memoria o quienes han estudiado la memoria de la historia. Hay un historiador que quiero que escuchemos, que da algunos detalles muy importantes sobre la pérdida del Canal de Panamá. Entonces, permítanme, por favor, y ya lo comparto. Siempre fue parte de Colombia, hasta que se separó en 1903, apoyada por Estados Unidos, que estaba interesado en el ferrocarril que iba del Caribe al Pacífico y en el canal que debía reemplazarlo y que ya había comenzado a construirse. Suele decirse que Panamá no hizo el canal, sino que el canal hizo Panamá, pero no es completamente cierto. Ya antes, Panamá había hecho 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas que no resultaron. La molestia de los panameños con Bogotá venía del desprecio de la oligarquía colombiana por ese territorio selvático y pantanoso. Ni siquiera existía una carretera, y aún no la hay, que uniera a Colombia y Panamá. Pero Panamá estaba en la mira de las grandes potencias y de los imperios, por lo estrecho de su istmo, unos 70 kilómetros, y la relativa facilidad de pasar del Caribe al Pacífico y viceversa, sin dar la larga y peligrosa vuelta por el extremo sur del continente, por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes. Para Estados Unidos el paso por el istmo era vital por la necesidad de poblar California, recién arrebatada a México y donde se había descubierto oro. En 1855 se inaugura el ferrocarril, que va de costa a costa, y un año después se producen los primeros incidentes armados entre estadounidenses y panameños. Las instalaciones del ferrocarril son incendiadas y el ejército de Estados Unidos desembarca tropas. Esto seguirá siendo una situación de baja intensidad, pero tensa, de baja intensidad, hasta finales del siglo, cuando los franceses inician la construcción de un canal. Pero son derrotados por la fiebre amarilla, que mata a unos 20.000 obreros. Los estadounidenses continuarán la obra con grandes trabajos de saneamiento que controlan la enfermedad y terminan el canal en 1903. Pero entre 1899 y 1902 se desata la famosa guerra civil de los 1000 días entre liberales y conservadores, que convirtió a Colombia y a Panamá en un sangriento campo de batalla donde muere gran parte de la juventud. En esa guerra civil se destaca Victoriano Lorenzo, un humilde líder indígena, liberal, nacido en el norte de la región de Coquén. Victoriano Lorenzo, un hombre muy humilde, era famoso porque había pasado 9 años preso por matar a un explotador
y porque siempre había luchado contra las injusticias de los conservadores. En 1900, luego de la derrota de los liberales en la batalla de Caledonia, Victoriano se vuelve guerrillero en las montañas de Penonomé, en donde derrota y expulsa a los conservadores. En 1901 los generales lo nombran general de división. Tiene 34 años. Es un caudillo popular, al que siguen los desheredados. Y está convirtiendo la guerra en una revolución que promete la tierra a los campesinos que la regaron con su sangre. Victoriano inspira temor a los ricos, tanto conservadores como liberales. Para septiembre de 1902, las fuerzas populares liberales controlan casi todo el interior del país y avanzan victoriosas sobre las ciudades de Colón y Panamá. Pero entonces, el general liberal colombiano Benjamín Herrera, jefe militar de Lorenzo, recibe un mensaje del cónsul general de Estados Unidos en Panamá, señor Kutcher, donde le advierte que Estados Unidos, cito, no permitiría combates en las ciudades de Panamá o Colón o cerca de la línea ferroviaria entre estas dos ciudades. Y así, los dos bandos, temerosos de una intervención militar gringa, acuerdan firmar la paz, como en efecto la firman el 21 de noviembre de 1902 a bordo del barco de guerra estadounidense USS Wisconsin. Pero quedaba el problema de Victoriano Lorenzo y su revolución. Y los firmantes sabían que Lorenzo no aceptaría el pacto de Wisconsin, por lo que actuaron rápidamente. Apenas 7 días después de la firma, lo detienen y lo envían preso a la ciudad de Panamá. Victoriano se fuga en Nochebuena, pero es recapturado. Pasará 6 meses en la cárcel, mientras liberales y conservadores se dedican a neutralizar a sus seguidores. Finalmente, el 14 de mayo de 1903, se celebra una pantomima de consejo de guerra. Y el 15 de mayo, a las 8:30 de la mañana, lo sentencian a muerte. Y a las 5 de la tarde lo fusilan en la Plaza Chiriquí, hoy Plaza Francia de la ciudad de Panamá. Sus últimas palabras fueron: señores, oído una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere. A todos los perdono. Yo muero como Jesucristo. Separada finalmente de Colombia, la nueva República de Panamá tendrá a su cabeza 2 conservadores. Como presidente, a Manuel Amador Guerrero, médico del ferrocarril norteamericano, y como jefe militar al general Esteban Huertas, viejo matapueblo conservador, perseguidor de los liberales. Panamá y su canal seguirán bajo el dominio de los Estados Unidos, luchando por su soberanía hasta 1970. Cuando el general Torrijos firma con el presidente Carter el tratado que marca el fin de la ocupación militar estadounidense de la zona del canal. Y será este mismo Torrijos quien rescate la figura de Victoriano Lorenzo como héroe del pueblo panameño. La vida, pasión y muerte de Victoriano Lorenzo nos enseña que los héroes populares, más temprano que tarde, escapan del olvido y reciben el honor y gloria que merecen. Para Panamá, para la patria grande y para el mundo, Victoriano Lorenzo nunca volverá a ser un misterio de la historia. Entonces perdimos Panamá y asistimos al siguiente gobierno, que fue el de Rafael Reyes. Rafael Reyes fue presidente entre 1904 y 1909. Cierra el Congreso, encuentra una oposición muy fuerte a su gobierno. Desapareció el cargo de vicepresidente. Y lo que sí hace este gobierno es darle participación ministerial a los terratenientes e industriales. Recordemos que el Partido Conservador se caracterizó porque entre sus filas militan pues grandes latifundistas. De hecho, por eso el partido defiende el latifundio, y los industriales también como
una clase empresarial que encuentra mucho respaldo en el partido, sobre todo porque el Partido Conservador aboga un proteccionismo, y en ese momento pues ellos se sentían también protegidos como industriales nacionales. Luego viene Carlos Eugenio Restrepo de 1910 a 1914. Básicamente en este gobierno, este gobierno se dedica a mejorar las exportaciones de café, a mejorar el monocultivo, el cultivo de este monocultivo, y se centra mucho en la comercialización, en tratar de internacionalizar el país exportando café. De hecho, desde esta época empieza a hablarse de la necesidad de crear una entidad nacional que se dedique única y exclusivamente al tema de la producción y al tema de la comercialización del café. Entonces, Carlos Eugenio Restrepo se caracteriza por por gestionar todas sus políticas, sobre todo económicas y de comercio, en torno a la exportación del café. José Vicente Concha, de 1914 a 1918, conservador, firma el tratado el tratado limítrofe, con Ecuador, y se inicia en su gobierno la construcción del Capitolio Nacional. Recordemos que en el Capitolio funciona parte del Congreso de la República, son dos edificios, el edificio nuevo y el Capitolio. Ahí tienen lugar las plenarias de Cámara y Senado, están las oficinas de los presidentes de cada una de las cámaras con sus apoyos administrativos. También en el Capitolio está una sección muy importante, la sección de leyes, que es donde se radican los proyectos de ley y de acto legislativo, tanto en Cámara como en Senado. Luego viene Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, un hombre de un hogar bastante, la palabra podría ser modesto, quien logra finalmente insertarse muy bien en las filas del Partido Conservador hasta llegar a ser presidente de la República entre el 1918 y 1922. En su gobierno se empiezan a gestar las primeras rutas aéreas, es la interconexión del país, y se empieza con una empresa denominada Escadata. Pedro Nel Ospina, de 1922 a 1926, crea el Banco Agrícola Hipotecario, un banco que le presta al campesinado de nuestro país, pero por supuesto le presta bajo la prenda de garantía que es la titularidad de la tierra, y es de lo que precisamente carece el campesino colombiano. Ellos no tienen en su mayoría titularidad de sus tierras, no existe la escrituración, de ahí que lo primero que se debe hacer es eso, darle la titularidad, reconocerles, por supuesto, la propiedad en estas tierras que han habitado por años y de las cuales han hecho productivas, Pero bueno, entonces se crea el Banco Agrícola Hipotecario y también se profundiza la inversión en infraestructura, sobre todo en carreteras y en carreteras de tipo rural. También hay una eficiente fiscalización del gasto público. Se trata de gastar menos en burocracia para tratar de gastar más en lo social. Luego viene el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Miguel Abadía Méndez en ese momento instaura los límites con Nicaragua, donde se firma el Tratado de Esguerra Bárcenas, que nos reconoce a San Andrés como territorio colombiano. Y ese es el tratado que precisamente estuvo en ese litigio internacional, debido a que Nicaragua afirma que el tratado fue firmado bajo presión estadounidense. Entonces, por eso no quieren reconocer el tratado. Hay ya un pronunciamiento de la Corte
sobre este litigio, donde se le cede una zona económica exclusiva de Nicaragua. Colombia no ha ejecutado ese fallo, entonces, pues al no haberse ejecutado, volvemos a estar en litigio y eso pues está vigente en este momento. Y también durante este gobierno se presenta la bochornosa masacre de las bananeras. Aquí, exacto. Básicamente es una masacre que tiene lugar en Ciénaga Magdalena en el año 1928, en diciembre de 1928. La United Fruit Company se instala en nuestro país con el ánimo de invertir en el cultivo y en la comercialización del banano. Los trabajadores de la época entran en huelga porque sienten que se les han desconocido y se les han violado varios derechos laborales. Y entonces hacen un paro o una huelga que dura como 20 y pico de días, donde básicamente el objetivo es que se les reconozca derechos laborales, como por ejemplo, que se establezca una jornada laboral de trabajo, que se reconozcan los descansos dominicales remunerados, que se les dote de la indumentaria necesaria que se necesita para trabajar en estos cultivos y con un clima tan cálido como ese, que se les pague en efectivo y no con bonos, y con bonos que además tenían que hacer efectivos en empresas de esta misma compañía. A veces les pagaban la mitad en efectivo y otra mitad en bonos. Y entonces, bueno, y un contrato formal entre la compañía y el trabajador, y no con un tercero. Todo esto, pues, no se logra gestionar de la manera más adecuada, y entonces es así cuando en diciembre el presidente Miguel Abadía Méndez le pide al general Cortés que asuma el orden público en el Magdalena y pues básicamente en Ciénaga para tratar de contrarrestar la huelga. Y el general Cortés pues lo que hace es ordenar que disparen a los trabajadores para tratar de dispersar la huelga. Lo que ocurre ahí es que pues ahí es una masacre que nunca fue reconocida por el gobierno, porque el gobierno hablaba de 47 muertos y en realidad se habla de más de 1000 muertos. Más de 1000 muertos, desafortunadamente pues los escondieron en fosas comunes, los echaron al mar, nos llevaron a otros lugares cercanos a Ciénaga. Y entonces, pues lo que hay allí es una violación flagrante y una masacre que nunca se reconoció. Los que tienen memoria de esta situación dicen que a ellos les debemos básicamente los avances laborales a los que hoy asiste el país. Aquí también quiero que veamos un pequeño documental que hizo el canal Caracol con respecto a los 90 años en su momento de la masacre de las bananeras. A ver.
Esta semana se cumplieron 90 años de la masacre de las bananeras que cobró la vida de al menos 1000 obreros en Ciénaga Magdalena. Viajamos hasta ese lugar para reconstruir lo que ocurrió durante los 24 días de la huelga y la matanza de los trabajadores ese 6 de diciembre de 1928. Informe especial. Un señor que trabajaba en el ferrocarril me dijo: yo vi un río de sangre que corría por el playón, que vio una masa de muertos que él no podía numerar, no las pudo contar, pero que alrededor de las 8 o 9 de la mañana ya esos muertos habían desaparecido. El escritor y dramaturgo Guillermo Enríquez Torres desanda sus memorias sobre la mítica huelga de 1928 contra la United Fruit Company que terminó en la masacre de las bananeras. Un holocausto de fusiles y bayonetas que tiñó de sangre la estación del ferrocarril de Ciénaga Magdalena y cuyos desenlaces posteriores incubaron las más feroces violencias del siglo XX. Todavía es un misterio el número real de muertos, que algunos cuentan por 1000, pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Colombia jamás volvió a ser la misma. Todos tuvieron la culpa, todos cometieron errores. Los huelguistas no supieron llevar las cosas. La UNAI se lavó las manos. El ejército es el responsable de la muerte y el presidente dio la orden. Con soberbia crudeza, el maestro Ricardo Rendón caricaturizó así lo acontecido en una charla imaginaria entre el presidente Miguel Abadía Méndez y el general Carlos Cortés Vargas, jefe militar y civil de la zona. Desde plantaciones como esta salieron los huelguistas que terminaron apostados en la estación del ferrocarril de Ciénaga para reclamar sus derechos. Lo hicieron a partir del 12 de noviembre de 1928 y allí estuvieron hasta el amanecer del 6 de diciembre de ese mismo año, cuando al no poder disipar la huelga, el general Cortés Vargas le dijo a sus hombres: disparen a discreción. La pila de cadáveres fue levantada con urgencia por los militares, pero el destino final de esos cuerpos terminó alimentando leyendas. Se dice que cientos fueron incinerados, otros terminaron en fosas comunes a medio enterrar y algunos más echados al mar. Ahí está, para no ir más lejos, el descarnado testimonio de Agustín Lara, custodio de la memoria oral de Ciénaga. La multitud de muertos y de cadáveres apilados los traían hasta acá y de aquí se los llevaban. Tal y cual. Lo que cuenta el testigo es que los traían desde la plazoleta de los Mártires o antigua estación de ferrocarril donde ocurrió la masacre o la mayor parte de la masacre, y desde allá se traían grandes cantidades de cadáveres para ser embarcados en pequeños botes. La idea era que una vez cargados en el Pichincha, poder llevarlos a ultramar y arrojarlos allá para poder borrar evidencias, que era la finalidad del trasteo de muertos, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquí se consumó el delito, o uno de los mayores delitos del encubrimiento de la masacre de las bananeras. Se dice que fueron más de 300 muertos que por esta vía pudieron deshacerse de ellos arrojándolos al mar. Recorrimos con Agustín los lugares emblemáticos de esa cronología de sangre, el cuartel militar desde el cual impartió instrucciones el general Carlos Cortés Vargas, las casas que se erigieron sobre las fosas comunes, las calles que desembocaban en el puerto para llevar los cadáveres a ultramar y la Plaza de los Mártires, con su imponente Prometeo de la Libertad en honor a esos obreros sin nombre y sin tumbas. ¿Cuál fue la génesis de la huelga? Agustín Lara lo resume con una frase rotunda. Mientras aquí se bailaba cumbia, con fajos de billetes prendidos, por simple diversión, por simple demostrar quién tenía más plata que otro. Porque había billetes. En el campo colombiano los trabajadores vivían como cerdos, vivían miserables. El pasado jueves, en medio de la conmemoración de ese crimen, en aquella plaza que 90 años atrás fue Camposanto, una obra de teatro escolar recordó la barbarie. E incluso un niño encarnó el legendario discurso de Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso denunciando la masacre. Doctor Gaitán, ¿hasta cuándo nos va a enrostrar la masacre de las bananeras? Hasta que dejen de llorar las viudas y los huérfanos. ¿Cuántos murieron ese 6 de diciembre de 1928? El general Cortés Vargas, en su libro Los sucesos de las bananeras, aseguró que las víctimas no pasaron de 47. Pero este cable desclasificado multiplicó esa cifra por 20. El periodista y escritor Óscar Alarcón lo dice con claridad meridiana.
El único documento que existe es el del embajador de Estados Unidos de la época, que le comunica a el gobierno de los Estados Unidos que fueron como 1000, dice, no dice una cifra exacta, que le dijo el de la United Fruit Company que fueron como 1000 los muertos. Al margen de los números, la tumba de los únicos 9 obreros que fueron hallados tras la matanza todavía se conserva en el cementerio de San Rafael en Ciénaga. Fuimos hasta allá con el escritor Guillermo Enríquez. ¿Por qué cree usted que dejaron solo 9? ¿Era un mensaje? Era un mensaje del general Cortés Vargas a los obreros. 9 puntos, no, les dejo 9 muertos. Ellos son el símbolo de ese avance laboral que hay en Colombia. Ellos están ahí por eso. Aprovecho ese escenario para preguntarle por qué el Estado jamás pidió perdón por lo ocurrido, y Enríquez me suelta lo siguiente. Primero porque está en Ciénaga. Si hubiera estado en otro sitio, de pronto sí se lo hubieran reconocido. Y la otra cosa es que son unos obreros, y si hubiera sido la hija de un presidente, ya habría un barrio con ese nombre, ¿no? Como hay en Bogotá, con la hija de un presidente. ¿Ha sido Colombia una sociedad desmemoriada con estas personas? Y canalla, esa es la palabra. Colombia ha sido canalla. Canalla, es un país de dirigentes canallas. Ciénaga no olvida, 90 años después. Juan David Laverde. Bueno, entonces con esto básicamente pues terminamos la clase por hoy. Hasta ahí la hegemonía conservadora. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Recuerden por favor estar pendientes del quiz de reparto. Yo quiero hacer como un aporte ahí. Claro, Cristian, dale. Bueno, buenas noches. Yo sé que ya están cansados, pero yo quería aportar, digamos que la pieza fundamental para que esa revuelta sindical se hubiera llevado es gracias al señor Caldas, quien era el que lideraba el sindicalismo en Ciénaga, ¿no? Quien llamó a Jorge Eliezer Gaitán una noche diciéndole que habían serios problemas y que necesitaba su ayuda. Y el doctor Gaitán acude ahí y es la persona que se encarga de llevar ante los estrados judiciales de esa época, porque antes no existía el derecho laboral. Es gracias a Gaitán que se incorporaron ciertas, o se empezó a hablar del derecho laboral en Colombia, porque a esa época no había derecho laboral, y aparte él no era laborista, él era penalista, y se hizo cargo, bueno, de llevar a cabo, bueno, el desenmascaramiento de esa masacre que ocasionó el Estado al colectivo de obreros de la United Fruit Company, ¿no? Y bueno, eso nunca tuvo sentencia porque cuando justo iban a dictar sentencia sobre eso, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán después de haber llevado ese proceso por más de 10 años. Gracias por el aporte. Muy bien, así es. ¿Qué les iba a decir? Y además recordemos Claro, es gracias a Jorge Eliezer Gaitán que ese crimen se llegó a oídos del Estado. Es gracias a él y que esos soldados fueron a prisión. Y él hizo un debate, ¿no? En el Senado de la República sobre la masacre de las bananeras. Bastante fuerte. No sé si uno pudiera recuperar ese debate en algún momento. He tratado de buscar videos o algún tipo de... Profe, ese literal te toca leerte ese libro, el de las bananeras, para apreciar el debate. Te toca es leer el libro. Eso no está en... En algún momento yo también lo he buscado y no está. Perdóname, hay un apartado en el libro de Herbert Brown, mataron a Gaitán. Hay un apartado sobre el debate que
a una premisa del debate que se lleva a cabo. Por favor, nos escribes el nombre de Claro, él. sí, ya se los escribo al chat. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, muchachos, muy bien, entonces nos vemos en 8 días para nuestro primer parcial. Un abrazo para todos y bueno, que tengan una muy buena semana y que descansen este fin de semana. Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe, igual. Estuvieron muy bien los videos. Sí, Chévere sí, los videos. toca seguir recreando así. Feliz noche, doctora. Que descanse. Lo mismo, gracias.